Hola historitas, hoy os voy a hablar sobre el fin de la preponderancia napoleónica y de la Alemania de la Restauración. En 1808, Guiscard quiere seguir el ejemplo español e iniciar una insurrección popular en el norte de Alemania. Quiere quitar los bienes a los tibios y los traidores, incluso a los príncipes y a los nobles, y a ampliar las adhesiones del Estado prusianos y además tener una constitución. Stein apoya este proyecto, pero Napoleón y el rey de Prusia no desaprovechan la ocasión de desembarazarse del ministro revolucionario más alemán que prusiano. Austria toma en 1809 la dirección del movimiento y el Tirol se subleva contra los bávaros y los aliados franceses, pero es más para defender su particularismo. Viena concibe la guerra patriótica como una guerra contra la restauración y las masas la intuyen confusamente, no saben muy bien de qué se trata. A principios de 1813, los restos de la Gran Armée regresan de Rusia y el rey de Prusia se deja finalmente convencer y firma el 27 de febrero la alianza con el zar. Se crea entonces un verdadero ejército popular de reserva, la Landwehr, para todos los hombres todavía no movilizados y será mandado por voluntarios de las clases acomodadas. Un mes más tarde se produce el reclutamiento en masa, la Landsturm. Rusos y austriacos intentan expulsar a Napoleón más que destruirlo. En el ejército prusiano, los conservadores fuerzan al rey a anular el reclutamiento en masa. Únicamente los generales conservadores impulsan sin descanso el aniquilamiento del enemigo, única justificación del movimiento nacional de masas, y utiliza la Landwehr a pesar de su inexperiencia. La batalla y el triunfo de Leipzig, la batalla de las naciones, la batalla de los pueblos, entre el 16 y el 19 de octubre, este triunfo quedó comprometido por la actuación de los diplomáticos. Para convencer a Baviera de que abandonara a Napoleón y luego entrara en guerra contra él, los aliados prometen en el Tratado de Ried, el 8 de octubre, que la soberanía de Maximiliano José y la integridad territorial de su reino serían respetados. Además, en diciembre los aliados ofrecen la orilla izquierda del Rin a Napoleón. Stein y Art desesperan, ya que era evidente que Alemania no renacería. Únicamente una amplia insurrección popular barriendo junto a los franceses y a sus amigos príncipes y nobles hubiera podido prevalecer sobre la prudencia de los diplomáticos, pero solamente se produjeron levantamientos localizados, surgidos del descontento más que del entusiasmo, reaccionarios más que libertadores. Finalmente, la liberación de Alemania fue pregonada por los románticos, conservadores, frenada e incluso comprometida por los hombres de Estado y seguida solamente por las masas. Los grandes animadores fueron la juventud cultivada y sobre todo los militares prusianos. No es sorprendente que en el Congreso de Viena se traicionaran las esperanzas de los patriotas. Las dinastías más comprometidas con Napoleón se mantuvieron: Baviera, Württemberg, Baden, Sajonia, y las modificaciones en los mapas no tuvieron en ningún momento en cuenta la voluntad de las poblaciones. La Confederación Germánica, destinada a mantener el equilibrio entre los estados, no nace de golpe, sino que es fruto de laboriosas negociaciones entre 1815 y 1820. No es un estado, sino una liga, Bund, entre príncipes y ciudades libres. No es un territorio, pues sus fronteras no coinciden con las de sus componentes. Prusia Oriental, Poznania, Hungría y la Italia austríaca quedan fuera de sus competencias. No es una alianza muy sólida. El tratado tiene dos objetivos: la seguridad e independencia de los contratantes, pero la defensa contra los peligros exteriores queda en un segundo plano, y por otro, que el ejército confederal, que no se organiza hasta 1821 por la yuxtaposición de 5 cuerpos del ejército sin jefe: 3 austriacos, 3 prusianos, 1 bávaro y 3 mixtos.
Metternich, canciller austriaco que dirige los destinos de Alemania hasta 1848, necesita demasiado de los estados medianos, porque los distintos organismos que tienen su sede en Frankfurt con el nombre de la Dieta, la Bundestag, Austria y Prusia y los 4 reinos no tienen la mayoría de votos, siendo necesaria la unanimidad para las grandes decisiones. La Dieta puede proceder a una intervención para restablecer el orden en su estado, y si en algún caso el mismo soberano quisiera separarse del camino recto, podría verse amenazado por una aplicación confederal. Se llevaron a cabo toda una serie de reformas. Una de ellas fue la introducción de las asambleas representativas. En mayo de 1815, el rey Federico Guillermo III prometió a su pueblo una representación del pueblo, cuyos diputados serían elegidos por las dietas provinciales, pero éstas continuaban estando fundamentadas en la vieja estratificación: propietarios de bienes raíces, campesinos, diputados de las ciudades, y no se reunieron antes de 1823. El Landtag a nivel central no se creará antes de 1847, un retraso que fue fatal para la unidad alemana. Las reformas agrarias se apartarán de su primera finalidad, que era la liberación de los campesinos. El edicto de 1816 impedía a los pequeños cultivadores liberarse de las cargas feudales, lo que les condenaba a vegetar y finalmente a vender sus tierras para transformarse en proletariados del campo o de las ciudades. Surge una nueva clase, la de los propietarios de bienes ecuestre, que son nobles, pero a menudo también plebeyos, que pueden especular libremente con la tierra y sus productos, pero conservando los derechos de vigencia y protección del antiguo régimen. Igualmente, el ejército combina una organización moderna con una inspiración reaccionaria. El servicio de armas continúa siendo universal, sin posibilidad de sustitución pagada, pero los ricos bachilleres solo servirán 1 año en lugar de 3. La Landwehr, la reserva, donde los civiles se entrenaban bajo su propia responsabilidad, pasó a estar bajo el control de los oficiales en activo ante el temor de que se transformara en un ejército jacobino. El cuerpo de oficiales en activo volvió a ser una casta reclutada en gran parte entre la nobleza apartada de la tropa. En la institución de los reclutas se insistía en las virtudes de la obediencia y la fidelidad al rey, pasando el patriotismo a estar en un segundo plano. El ejército prusiano ya no estaba al servicio del sentimiento nacional alemán. Apoyará más bien en muchas circunstancias el particularismo, incluso en la época de Bismarck. Finalmente, los progresos del sistema escolar van eliminando poco a poco el analfabetismo, pero sobre todo tienen como finalidad modelar las mentalidades. Se desconfía de las ciencias y de las lenguas utilitarias. En todas partes reina el drill, el ejercicio. Únicamente subsiste una cierta libertad en la investigación de las universidades, pero incluso después de la eliminación de los profesores políticos en 1819, Prusia procura favorecer el progreso científico. Ahora os voy a hablar sobre el marasmo económico en la Unión Aduanera. En 1815 las murallas del sistema aduanero napoleónico fueron derribados y la nueva confederación germánica no se preocupó demasiado de edificarlos de nuevo. El mercado alemán se encontró literalmente expuesto a todas las tempestades y fue una invasión sobre todo de productos manufacturados que vinieron de Inglaterra, que Inglaterra había ido acumulando en los años precedentes, y muy pronto la joven industria de Sajonia y de la Renania se extinguió. Los administradores liberales la pasaron a pérdidas y ganancias diciendo que era una flor de invernadero, pero los empresarios arruinados se convirtieron de golpe al proteccionismo. En cuanto a los talleres del país de Berg y del sur de Alemania, ya en mal estado,
Su situación no hizo más que ir agravándose. Incluso ahí donde sobrevivieron las fábricas, las posibilidades se limitaron y el progreso técnico se frenó. Se podría incluso hablar de una desindustrialización. La agricultura, por su parte, grande o pequeña, no estaba en mejores condiciones. Los exportadores del este se enfrentaron a las leyes inglesas sobre la escala móvil y el arancel francés de 1816. Si querían dirigirse hacia el mercado interior, la ausencia de transporte a larga distancia, especialmente entre el este y el oeste, les impedía abastecer a las regiones deficitarias. Hubo una hambruna entre 1816 y 1817 que solo suscitó medidas de defensa local con un enraizamiento de prohibiciones. La aplicación de las reformas agrarias en Prusia y la reestructuración de las grandes fincas provocaron una baja del rendimiento durante una decena de años. Finalmente sobrevino la mala coyuntura de las cosechas de trigo después de 1820 y de lana después de 1826, lo que arruinó a la mayor parte de los propietarios vendedores, redujo el poder adquisitivo de los habitantes rurales y con ello todo esto afectó también a las ventas de artículos manufacturados. Formados en su mayoría en la Escuela Liberal de Königsberg, los responsables prusianos no pensaron transformarse en los salvadores de la economía. Se contentaron con actuar en su esfera de actividad tradicional, la de las aduanas, pero en medida de que los productores y los negociantes sufrían las estrecheces del mercado. La primera etapa consiste en unificar las provincias prusianas, separadas unas de otras por 60 aranceles diferentes, quedando las del oeste abiertas al extranjero. En 1816 se abolieron todas las tasas sobre la circulación interior. En 1818 se fija un arancel uniforme en la frontera, pero los derechos de aduana continuaron siendo moderados y, por otra parte, proporcionales al peso de las mercancías importadas, lo que satisface muy poco a los fabricantes, cuya materia prima se les encarece sin que la competencia británica sobre los productos acabados se vea afectado. Además, Prusia grava todas las mercancías en tránsito con un arancel bastante elevado. Al cortar su territorio muchas rutas norte-sur, ahí se encuentra un formidable garrote económico y político destinado a los otros estados alemanes. Estos comparan al rey de Prusia con un varón saqueador de la Edad Media y reclaman que la Dieta ponga en marcha una política aduanera ciertamente alemana, pero todo en vano, pues Prusia usó su derecho de veto. Así, Prusia no era ni proteccionista ni favorable a un mercado nacional, y su intención era ante todo tener una administración racional y fuerte. De 1819 a 1828, Prusia propuso, o más bien impuso, tratados bilaterales a una serie de estados. Se trataba a veces de enclaves dentro de su propio territorio, cuya desaparición acortaba las líneas aduaneras, o a veces de etapas situadas en una gran vía comercial, como los 3 ducados de Anhalt, o a un lado y el otro del Elba, a veces incluso de economías concurrentes, como la Hesse-Darmstadt, pero cuya integración demostraba a la opinión pública que Prusia sabía aceptar sacrificios. Los instrumentos fueron brutales: bloqueo de Anhalt durante 3 años, corte total entre el norte y el sur, lo que acentuó la gravedad del marasmo general. Durante este tiempo, el sur intentó unirse, pero los progresos en este sentido fueron muy lentos, contentándose de momento con una eliminación gradual de las barreras económicas. Se llegó finalmente a la Unión Aduanera de 1828, pero este fue el momento escogido por Hesse-Darmstadt para pasarse al campo prusiano.
Los años 1829-1830 dieron a Prusia la oportunidad de propiciar la división de sus adversarios. Su idea era la de profundizar aún más la separación entre las provincias prusianas del este y del oeste y concertar el tráfico norte-sur en la ruta Bremen-Hannover-Kassel-Frankfurt. Los liberales de toda Alemania se regocijaron ante este golpe al absolutismo, pero Prusia saltó por encima de la barrera y luego la destruyó. Firmó con los estados del sur un acuerdo muy favorable para ellos y construyó otro ramal norte-sur que aseguraba la continuidad de la ruta Hamburgo-Magdeburgo-Nuremberg. Todo el centro-oeste alemán corrió el peligro de ver cómo se agotaban sus fuentes de tráfico. Y fue precisamente en esta región en donde los motines de 1830 y 1831 fueron más violentos. Quedaban solamente armonizar todos estos acuerdos bilaterales. Se precisaron todavía cerca de 4 años, de 1831 a 1835, en el transcurso de los cuales los prusianos multiplicaron las concesiones de detalle, pero continuaron firmes en el principio de proteccionismo moderado con respecto al extranjero. Finalmente fueron 25 estados con 26 millones de habitantes los que unificaron su sistema aduanero con respecto al exterior y lo abolieron en sus relaciones recíprocas. Quedaron fuera de la unión aduanera Hannover, Oldenburg y las ciudades hanseáticas. Retrospectivamente, es fácil ver en esta asociación aduanera, Zollverein, una fecha importante en el camino de Alemania hacia la unidad, pero en su momento no se puede decir que esta revolución fuera aprobada por la opinión pública, ya que dañaba demasiados intereses: comerciantes enriquecidos por el contrabando, industrias marginales que tienen miedo a la competencia y exportadores que juzgan el sistema prusiano demasiado proteccionista. Bueno, historitas, hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre el liberalismo y el sentimiento nacional alemán. Espero que os haya interesado este tema y que estéis esperando al siguiente. Nos vemos en los siguientes vídeos. Historitas.